que cuando nos hacemos daño muchas veces no nos damos cuenta en el momento, sino que nos damos cuenta más tarde cuando paramos la actividad que estamos realizando y redirigimos la atención a observar cómo nos encontramos. Si el daño es continuado, prestar atención a cómo nos sentimos es un lujo que no nos podemos permitir, y la desconexión pasa a ser un patrón habitual de funcionamiento, o sea, vivir desconectados del sentir. En los contextos de problemática interpersonal, de personas, ocurre lo mismo. Es habitual que los que nos rodean no sean capaces de darse cuenta de cómo nos sentimos, ni de ayudarnos a entender nuestras reacciones. Esta falta de sintonía del entorno refuerza aún más nuestra conexión, ¿no? Como sentimos que nadie nos entiende, ¿no? Incluso cuando las personas parecen tener emociones intensas y desbordadas, pueden tener dificultades para acceder o asumir algunas emociones específicas. Por ejemplo, un niño que crece en una familia con altos niveles de violencia, probablemente no va a gestionar muy bien su propia rabia y puede elegir o tomar dos rutas opuestas. Una es el descontrol de esa rabia, el funcionamiento impulsivo. Algo activa su rabia y no le puede poner freno. La otra es un intento de contener o enterrar todas las emociones, y eso lo va a llevar a dificultades para decir las cosas de modo firme, para decir que no o para pedir lo que necesita. Estos son los dos caminos que podemos tomar. Cuando el que cuida al niño está deprimido, el niño no puede manifestar su propia tristeza, y si la nota, la tristeza que ve en su padre o su madre, le va a recordar la dolorosa distancia que ésta crea en su vínculo con esa figura. Una vergüenza o un asco inconfesables pueden llevar a una evitación activa de estas emociones. No solo las emociones negativas pueden tratar de evitarse o suprimirse, también el placer o la felicidad pueden temerse o censurarse. Bien porque son ajenos a la experiencia vital de la persona, o bien porque ésta siente que no lo merece. A veces no ha habido momentos agradables compartidos con los que nos cuidaban en las primeras etapas de la vida, porque estas personas no se encontraban bien, o porque esas personas no disfrutaban de las cosas, y en este caso las sensaciones positivas se hacen extrañas, y con frecuencia son un recordatorio de algo que la persona siente que debería haber tenido y que no tuvo. Las emociones y sensaciones físicas son nuestros sensores. Atenuarlos nos anula nuestras referencias sobre lo que ocurre y cómo nos afecta, sobre lo que necesitamos y cómo conseguirlo. Vamos a ciegas, sin acceso a nuestra intuición y funcionando solo en base al manual de instrucciones del razonamiento lógico. Un razonamiento que está además muy distorsionado por las mismas creencias generadas en los contextos traumáticos que dieron lugar a la desconexión. Una parte importante del proceso de recuperación es justamente reconciliarnos con nuestras emociones y darnos cuenta de los recursos que tenemos para regularlas. Es importante darnos cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas. Cada una de ellas tiene una función sana. Y cuando todas las emociones trabajan en equipo, es cuando mejor vamos a movernos en las distintas situaciones. A veces nos cuesta entender para qué sirven determinadas emociones, sobre todo las desagradables, pero ninguna de ellas existiría si no cumpliera una función esencial para los seres humanos. Ahora vamos a ver distintos tipos de emociones y sentimientos y sus principales funciones.
vamos a comenzar con el miedo, ¿no? Y a ver si podemos comprender para qué nos sirve el miedo. Porque a veces sabemos que existe el miedo y sentimos esa emoción, pero no sabemos para qué sirve. El miedo nos protege, porque ante una situación de peligro, nuestro organismo se activa para reaccionar contra esa situación, ¿no? La respuesta de miedo es automática, ponerme a salvo, escapar de la amenaza, antes de que paremos a pensar. Cuando el miedo es proporcionado a la situación que tenemos delante, es un importante recurso. El miedo se convierte en un problema cuando se activa ante todo y en todo momento, y esto ocurre a veces porque se nos queda literalmente el miedo metido en el cuerpo. Si estamos ante una situación que nos asusta, pero no hay posibilidad de salir de ella, tampoco podemos descargar esa reacción de miedo. Cuando nos llevamos un susto y pasa el peligro, a veces temblamos o lloramos. Nos da un bajón, el cuerpo suelta así el miedo y podemos pasar a otro estado emocional. En situaciones sin salida, esta descarga no puede realizarse y la reacción se queda bloqueada, reactivándose el miedo en situaciones similares. Puede convertirse en un estado de alerta permanente que siempre nos hace estar en tensión y nunca nos podemos relajar ni descansar. Estamos en continuo miedo. Eso con respecto al miedo. Ahora vamos a hablar de la rabia. ¿Para qué sirve la rabia? La rabia es una emoción que tiene mala prensa, pero en realidad tiene mucho que ver con nuestro instinto de supervivencia. Junto con el miedo, son las dos reacciones de protección activa que se ponen en marcha a nivel instintivo. Si nuestro oponente nos supera en fuerza, esta reacción es bloqueada por el organismo automáticamente. Un perro, por ejemplo, puede pelear con un gato, pero saldrá corriendo ante un león. Esta rabia, una emoción orientada a salir para afuera, a luchar contra la amenaza, se queda metida dentro, la rabia, y se convierte en síntomas. Esta rabia queda bloqueada y además es rechazada cuando, por ejemplo, hemos vivido junto a una persona muy violenta o crítica, en la que veíamos constantemente una rabia desbocada y mal encausada, cuyas consecuencias sufríamos nosotros o las personas a las que queríamos. Pensamos que es la rabia en sí, y no lo que esas personas hicieron con la suya, lo que es malo. Y nos decimos, no quiero ser así, no quiero sentir esto. Esta rabia que no dejamos salir de un modo sano se nos vuelve en contra y se convierte en autorreproches o rechazo hacia nosotros mismos. Al no mostrarla nunca, somos a la vez mucho más vulnerables e incapaces de decir que no y de pedir lo que necesitamos, y eso alimenta la rabia. Hablamos del miedo, hablamos de la rabia y ahora vamos a hablar del cariño. ¿Para qué sirve el cariño? Es más un sentimiento complejo que una emoción básica, el cariño. La tendencia a establecer una relación afectiva con las demás personas es innata en el ser humano. Pero cuando nuestros primeros vínculos han sido problemáticos, han estado teñidos de preocupación o se han caracterizado por la distancia, la ausencia, querer a alguien puede vivirse como peligroso o hacernos sentir inseguros. Podemos evitar vincularnos o sentirnos muy mal cuando un vínculo se hace demasiado estrecho. Podemos sentir siempre la conexión con los demás como algo angustioso y generador de sufrimiento, o convencernos de que no necesitamos sentir amor ni afecto por nadie.
Podríamos llamarlo una emoción positiva, pero sentir emociones, en principio positivas, a veces es más difícil que notar las negativas. Esto también depende de si tenemos experiencias en la infancia de haber compartido momentos positivos, de haber disfrutado, jugado, reído. Estos momentos son la base para que luego podamos disfrutar en general las emociones relacionadas con el afecto y con la alegría. También nos puede pasar que si sentimos la carencia de estas emociones cuando éramos niños, como adulto experimentemos una necesidad desesperada de afecto, pidiéndole a nuestras relaciones actuales no aquello que razonablemente nos pueden aportar, sino todo lo que nos faltó. Esto da lugar a reacciones desproporcionadas y numerosos problemas en las relaciones, ¿no? Estas personas que son demandantes de afecto. Bien, pasemos ahora a la tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? Vamos a tomar agua, porque estoy como... Bien. Nosotros somos naturalmente sociales. Vivimos en grupos, somos seres de relación, ¿no? Los niños necesitan durante años a sus cuidadores, por eso los vínculos tempranos son vitales para que crezcamos de modo sano. Esta vinculación está además potenciada por una sensación que experimentamos ante la pérdida de las figuras por las que sentimos afecto. ¿Qué emoción experimentamos cuando perdemos a alguien? La tristeza. Si no experimentásemos tristeza cuando perdemos a personas o situaciones, no tenderíamos a mantenernos apegados a la gente o a las cosas. Del mismo modo que si no experimentásemos hambre, no buscaríamos comida. La tristeza, aunque dolorosa a veces, es importante para el funcionamiento y la supervivencia. Sería como una especie de pegamento relacional. Esta emoción se autorregula si dejamos que fluya y se integre con el resto de nuestras emociones. Funcionaría como un río que si nadie lo dirige, sabe llegar al mar. Si los seres humanos intervenimos, levantando diques y canales, hacemos más probable que un caudal aumentado por las lluvias acabe desbordándose y arrasando con todo a su paso. De nada sirve que se cierren las compuertas de los embalses para evitar el desbordamiento. Con esto se complicaría aún más la situación. Se acumularía tal cantidad de agua que cuando la presa reviente, el efecto va a ser destructivo. Cuando sentimos tristeza y a la vez rabia por sentir tristeza, no dejamos que esa tristeza fluya. La empujamos otra vez hacia adentro. Y aquello que no dejamos salir, se nos queda dentro. Puede que no lo notemos, pero el enterrar emociones siempre nos pasa factura. Ahora vamos a ir a la emoción de la alegría. Vamos a ir así alternando emociones que aparentemente son positivas y negativas, ¿no? En este caso, la alegría. La alegría es energía y tiene que ver con la ilusión, con las ganas de hacer cosas. Tener buenos momentos es alimento emocional y pese a su carácter claramente positivo, no todo el mundo vive bien esta emoción de la alegría. Muchas veces el pensamiento de detrás de algo bueno siempre viene algo malo, o la idea de no tengo derecho a ser feliz, aparecen como un fantasma que enturbia los buenos momentos. Algunas personas sienten que solo pueden dedicar su tiempo a hacer tareas útiles o a ocuparse de otras personas, hacer cosas sin ninguna finalidad o simplemente porque son agradables, es algo que no se permiten, porque les genera culpa o incomodidad. El sistema de supervivencia
nos llevó a centrarnos en hacer tareas a la perfección para sentir control o intentar aplacar la exigencia de los que nos rodean, o dedicarnos a cuidar a los demás, ¿no? Entonces nos cuesta abandonar estos patrones viejos. Por eso es difícil sentir la alegría. Y ahora vamos a hablar de una que también, esta es negativa, podemos llamarla, que es la culpa. ¿Para qué sirve la culpa? Es más un sentimiento que una emoción básica, la culpa. Y tiene una finalidad sana. La culpa sana se llama responsabilidad. Nos permite aprender y corregir nuestros errores. Pero tiene que ser proporcionada a la situación. Si hemos acumulado mucha culpa, nos vamos a sentir culpables en exceso, incluso en situaciones en las que la responsabilidad le corresponde a otro y no a nosotros. Cuando esto ocurre, en lugar de aprender de nuestras equivocaciones, nos bloqueamos y nos hundimos. Muchas veces cuando nos culpamos por cosas del pasado, hacemos trampas. No valoramos lo que pudimos hacer teniendo en cuenta lo que sabíamos en aquel momento, las opciones que estaban a nuestro alcance, nuestro estado emocional, nuestra edad, y nos decimos, si ahora volviera a vivir aquello haría cosas completamente diferentes. Pero resulta que ahora tenemos claves de las que antes no disponíamos. En aquel momento no veíamos el futuro, sabíamos lo que sabíamos y estábamos como estábamos. Es decir, que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Un juicio justo tiene que tener esto en cuenta. También tenemos que tomar conciencia de que mientras no se invente la máquina del tiempo, por mucho que volvamos nuestros pasos, no podremos cambiar el modo en el que sucedieron las cosas. La culpa sana no martillea encima de las heridas. Simplemente aprendemos de la experiencia, del error, para mejorar en un futuro. Entonces hay que aprender a llevarse bien con la sensación de culpabilidad. Si no toleramos esta emoción, podemos llegar a vernos en dos situaciones opuestas, pero que ambas son problemáticas. Nos vamos a sentir culpables por todo, o no asumiremos la responsabilidad adecuada en cada situación. Y ahora vamos a ir con la vergüenza. ¿Para qué sirve la vergüenza? Es una emoción que nos ayuda a que nuestras conductas se encajen con las del grupo al que pertenecemos. Sentimos vergüenza cuando hacemos algo que percibimos como inadecuado o que puede exponernos a la reprobación de los demás. Sin ninguna sensación de vergüenza seríamos inadecuados y no mediríamos el efecto de nuestras conductas, ¿no? Lo que nuestra conducta puede tener en el otro. Si nos llevamos bien con la vergüenza, no vamos a tratar de escapar de ella. Cuando pese a que algo nos da vergüenza, nos atrevemos a hacerlo, la sensación se va atenuando. En ese sentido funciona parecido al miedo y la ansiedad, que son más intensos ante situaciones nuevas, para activar justamente nuestra atención y agudizar nuestra respuesta, y se reducen cuando la actividad se hace repetida y conocida. La vergüenza surge ante algo nuevo para que esa nueva conducta encaje con el contexto social en el que estamos. La complicación viene cuando nos angustiamos por sentirla o tratamos de evitarla, porque entonces el proceso de habituación que lleva a que disminuya y desaparezca no se produce. Entonces la vergüenza se empieza a acumular y cada vez se hace más intensa y bloquea y condiciona el funcionamiento en general. Continuamos ahora con la preocupación. ¿Para qué sirve la preocupación? Anticipar lo que va a pasar y los problemas que nos podemos encontrar nos ayuda a que no nos tome por sorpresa y a tener preparado un plan.
Dibujamos diversos escenarios posibles e imaginamos soluciones para cada uno de ellos. Bien, hasta aquí es útil la cosa. El problema viene cuando solo nos dibujamos los escenarios más adversos y nos creemos que tenemos una bola de cristal negra y nos convencemos de que eso es lo que va a pasar. Además, nuestra mente no se centra en buscar soluciones, sino que da por sentado que no habrá ninguna solución. Aquí la preocupación deja de servirnos para estar preparados y solo nos genera angustia. Y si luego ocurre lo peor, todas las vueltas que le hemos dado a la situación, ¿no?, han hecho que justamente lleguemos a esa situación llenos de ansiedad y bloqueados. Nuestro prejuicio de que no podremos afrontarlo nos colocará en una sensación de indefensión. Y la preocupación ahí no nos ayuda y se convierte en un problema. Además que muchas veces nos vamos a sentir agobiados por cosas que nunca llegarán a suceder, o sea que sufriremos innecesariamente. Pasada la situación, no vamos a tomar conciencia cuando estemos de nuevo viendo negros futuros en nuestra bola de cristal, de que hemos fallado en nuestros pronósticos y de que no nos ganaríamos la vida como adivinos. Entonces volveremos a estar convencidos de que ocurrirá lo peor, ¿no? Y cada vez estas convicciones serán más intensas. Entonces cada emoción tiene una función sana, pero nosotros no vemos la función sana. Y esto va a influir en la regulación emocional, porque el proceso de regulación de las emociones tiene mucho que ver con cómo reaccionamos a las emociones. No podemos decidir qué sentimos, pero sí podemos cambiar lo que hacemos con nuestras emociones cuando surgen.